Hola, gracias por estar en esta nuestra cápsula del programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Nuestro invitado hoy es el libro Hablando de la escritura en lengua náhuatl. Corresponde a una edición de 2019 de la colección Cuextecat del compilador Alberto Avilés. Y bueno, quienes integran esta participación con sus textos fueron el doctor David Charles Wright, el maestro Marcelino Hernández, Antonio Martínez Hernández, María Andrea Martínez Molina, la maestra Ludmila Holkova y el doctor Raúl Macul Martínez. La introducción es un apartado muy bonito en los libros porque es la explicación de cómo se trabajó el texto, quiénes intervinieron y el marco teórico para muchos de los casos de los libros. En este en particular, pues contextualiza la introducción de este libro, factores importantes para entender el contenido. Una, por ejemplo, el devenir histórico de la existencia de libros que se dan desde, por ejemplo, los primeros diccionarios, como fue el de Alonso de Molina, con el arte de la lengua mexicana y castellana. Y después hay una explicación muy bonita de entender cómo y por qué se empiezan también a interesar otros, gente extranjera en la lengua náhuatl, y una intervención muy bonita que se hace también en esta introducción es la tercera parte de cómo es que quienes pueden escribir, quienes pueden participar en la elaboración de textos, pues lo interesante es que sea gente local, gente que se interese por su mismo idioma y entender, por ejemplo, en el caso de la participación de los dos extranjeros que hacen un análisis y una interpretación aquí del estudio gramatical del náhuatl, pues es una incorporación muy interesante que nos puede llevar a entender como gente de fuera, que bueno, ya es prácticamente mexicana, aunque no de origen, pero ya prácticamente al estar muchos años viviendo y estudiando a los pueblos originarios, parece que se mimetizan ya en el sentido de las formas de hablar en el castellano y en el caso del doctor David, de toda la participación académica que ha hecho en México con los idiomas originarios. Y entonces es la inclusión de los extranjeros que tienen ya sus raíces también por familia aquí en México y que sus libros denotan el amor que tienen por México y por los idiomas originarios. En la tercera parte de la introducción podemos analizar cómo es que quienes participan tienen literal un estudio en la lengua, en la cultura náhuatl, cómo es que reflexionan sobre las distintas vertientes de la lengua, en la oralidad, en la escritura, en la enseñanza y sobre todo en las cuestiones de pérdida de vocablos y de formas de hablar y de entender el contexto de las lenguas originarias, en especial en este nuestro libro sobre la escritura en lengua náhuatl. También para hacer muy breve mi comentario, pero invitarlas a que conozcan el contenido, pues bueno, se habla sobre la escritura pintada en náhuatl y en otomí, la influencia del español en la lengua indígena náhuatl de la Huasteca hidalguense, el rechazo de la lengua náhuatl por los propios náhuatl de las comunidades indígenas, que ese es un elemento que hay que poner a consideración y reforzar la importancia de los idiomas originarios como es el náhuatl de la Huasteca hidalguense, para que la gente se sienta con ese orgullo, ese honor de entender el mundo con esta relación del pasado mesoamericano y que hoy todavía podemos también fortalecer. Los misterios del cerro de Tepemajac, la danza de Chililico de Huejutla, una participación del doctor Miguel León Portilla, me refiero, hablan sobre el doctor con un tema que se llama La visita al portador de la memoria del mundo prehispánico, la cosmovisión a través de la palabra y por último los tlamatque y los mayordomos en la cultura náhuatl de Hidalgo. Entonces, aunque el contexto de donde surge este libro es a través del programa de desarrollo cultural de la Huasteca, pero se invitan entonces de distintas regiones del estado en donde se hablan lenguas originarias, sobre todo el náhuatl, y en el caso del invitado para
conocer más sobre el otomí, pues existe en este libro. Les invito a estar al pendiente de nuestras pláticas del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Hasta luego.